una de las tareas más difíciles es definir el patrimonio, ¿no? Esto se debe que hablar del patrimonio involucra discutir sobre las diversas acepciones del concepto, que va desde la concepción jurídica estricta, pasando por el contable y económico, hasta llegar a conceptos calificados como patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad, patrimonio colectivo o corporativo. No es fácil desligarlo del tema como capacidad patrimonial, que es la legítima posibilidad que tiene el sujeto de adquirir derechos y obligaciones de carácter patrimonial, y otra es el patrimonio mismo, que es el conjunto de derechos y obligaciones patrimoniales de los cuales es titular una persona. Se puede definir así el patrimonio como la riqueza de un individuo, ¿no? Familia o entidad. Por tanto, los patrimonios empresariales son un conjunto de activos, derechos y obligaciones que pertenecen a una organización y constituyen un balance. Ahora, respecto a la posición de un autor, el cual es Rogina Villegas, este nos define el patrimonio como el conjunto de bienes y derechos susceptibles de una valorización pecuniaria, ¿no? Que constituyen en una universalidad de derecho. El patrimonio de una persona se compone por los bienes, derechos y obligaciones, o sea, cargas. Es requisito importante que estos derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio de una persona sean siempre apreciables en dinero, es decir, que puedan ser objeto de una valorización pecuniaria. Ahora, respecto a los elementos que tiene el patrimonio, ¿no? Vienen a ser el activo y el pasivo. El activo nos dice que se integra por el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero, y el pasivo por el conjunto de obligaciones y cargas también susceptibles de valorización pecuniaria, es decir, relativo en dinero en efectivo. Bien, ahora respecto de la teoría clásica del patrimonio, nos dice que el conjunto de bienes y derechos, obligaciones y gastos que constituyen el patrimonio constituyen una entidad abstracta, ¿no? Una entidad jurídica que siempre ha mantenido un ciclo continuo con la persona jurídica. Señalan que el patrimonio está representado y encarnado como distribución de la individualidad. Esto es lo que nos dice la teoría clásica del patrimonio. Empezamos con una pregunta que muchos de nosotros nos la podemos hacer en el transcurso de la carrera, ¿no? Es que, ¿sabían ustedes que el patrimonio tiene esencialmente 3 características principales? Y estas se basan en el contenido, la estructura y la identidad. Pues bien, al hablar del contenido podemos decir que este tiene una referencia a que se integran por elementos susceptibles de valoración económica, ¿no? Tanto sea positiva como negativa. Aquí estamos hablando de un activo y de un pasivo, es decir, pongamos un ejemplo aquí. Si yo tengo una planta en mi casa, esto no va a ser parte de mi patrimonio porque no es susceptible de valoración económica. Ahora, es muy distinto si yo tengo una computadora o en el caso de un celular, que su monto depende de la marca, ¿no? O del modelo que nosotros elijamos. Este sí es parte de mi patrimonio porque es susceptible de valoración económica. O sea, todo aquello que tenga valor económico va a ser parte de mi patrimonio. Por ejemplo, ya sea un carro, un auto que nosotros tengamos. Pero ¿quiénes quedan fuera de esto? Son los bienes de la personalidad y lo concerniente al estado civil de la persona. Cuando hablamos, por ejemplo, de los derechos inalienables, derechos inherentes de la persona. Aquí hacemos referencia a los derechos al honor, a la vida. Estos son bienes de tu personalidad que no van a ser susceptibles de valoración económica. Tenemos también su estructura, que es otra de las características principales del patrimonio, y acá hacemos una distinción muy importante que tiene que ver con que cada patrimonio se considera como independiente de los demás. Es decir, que requiere de un título, una causa que llegue a justificar que esto pase de una esfera interna constituida por el ámbito de la libertad que tiene el titular del patrimonio para poder gozar, tener y disfrutar de sus bienes, ¿no? Conforme a su naturaleza y el contenido de sus derechos y facultades del mismo.
Ahora bien, la estructura del patrimonio llega a ser independientemente, es decir, si tenemos un auto, el auto va a estar independiente a una casa nueva. Entonces, que cada uno va a tener su título de propiedad, que compruebe que eres el titular del patrimonio, es decir, va a estar inscrita de una manera diferente a la otra. Acá son cosas separadas, ninguna tiene que ver nada con la otra. Y por último, tenemos a la identidad. Sabemos que el patrimonio es considerado desde los inicios como una unidad idéntica y a través del tiempo como independencia de los elementos que lo constituyen a la base de los principios de responsabilidad patrimonial universal y de subrogación real. Esto básicamente quiere decir de que hablamos de un conjunto, de una unidad, es decir, el patrimonio de la señorita Kiabet está compuesto por una casa, un auto, una moto, una bicicleta, etcétera, entre otras. Esto como conjunto sí se va a analizar detalladamente cada cosa dentro del patrimonio y como unidad va a ser diferenciada del resto. Como ya lo mencionó la compañera Isamar, les voy a explicar un poco acerca de las diferencias entre lo que entendemos por derecho real y lo que entendemos por derecho de obligaciones. Nosotros entendemos que los derechos reales son aquellos derechos que atribuyen a una persona, a su titular, un derecho pleno sobre una cosa, en este caso sobre un bien. Mientras que los derechos de obligación son aquellos que atribuyen al titular la facultad de exigir una prestación a otra persona, a un tercero, ya sea de dar, de hacer o de no hacer. Entonces, como ustedes pueden ver en el cuadro, hemos separado el derecho real y derecho de obligaciones y cada uno les voy a explicar acerca de lo que se trata, ¿no? En la primera fila tenemos la diferencia por su origen y su regulación. Los derechos reales tienen su origen en la ley y también son regulados por esto, mientras que los derechos de obligaciones tienen su origen y su regulación por la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, las partes eligen y acuerdan bajo qué estatutos, bajo qué cláusulas van a regular su relación. En la siguiente tenemos por los sujetos. Vemos que en los derechos reales existe un solo sujeto o una sola parte, que es aquel que tiene el titular del derecho real sobre un bien, mientras que en los derechos de obligaciones existen por lo menos dos partes, a esto se le denomina el acreedor y el deudor. Asimismo, tenemos que por el ejercicio, por la satisfacción, los derechos reales se satisfacen con actos propios, es decir, que estos no necesitan a una tercera persona o a alguien más para que estos puedan ser satisfechos. Y en los derechos de obligaciones, para su satisfacción es necesaria el cumplimiento por una de las dos partes. Asimismo, en los derechos reales vemos que estos están en base o seguían en base del principio erga omnes, que es la oponibilidad a terceras personas, mientras que los derechos de obligaciones es oponible interpartes, solamente se van a oponer entre las partes con quienes se ha hecho un contrato o se ha tenido alguna relación contractual. Por su objeto. En los derechos reales, el objeto de los derechos reales son las cosas físicas, las cosas determinadas, las cosas materiales, así como también las inmateriales, que son denominados bienes. Mientras que en los derechos de obligaciones son simplemente, su objeto son simplemente una prestación o de repente una deuda establecida. Y la finalidad de los derechos reales va a ser el disfrute, el goce y el aprovechamiento del bien por parte del titular, mientras que en los derechos de obligaciones la finalidad es el cumplimiento de una prestación. Finalmente, por su temporalidad tenemos que los derechos reales son imprescriptibles, pueden durar toda la vida de la persona, mientras que los derechos de obligaciones pueden prescribir por lo mismo que les comenté al inicio, porque las partes regulan hasta desde dónde empieza hasta dónde termina su relación. Bien, entonces, a modo de conclusión, les puedo decir que los derechos reales se satisfacen con actos propios, es decir, que no se necesita de la actividad de nadie o de una tercera persona. Estos tienen eficacia erga omnes
tener en cuenta de que siempre van a recaer sobre objetos del derecho, materiales o inmateriales, de forma de que esto siempre va a recaer sobre cosas. Asimismo, estos tienen un carácter permanente, por lo que ya les dije que pueden durar incluso toda la vida de una persona. Por su parte, los derechos y obligaciones, estos para que puedan o queden satisfechos, es necesario el cumplimiento por parte de la otra persona. Estos tienen una eficacia limitada, pues solamente se pueden ejecutar con la persona con la cual el titular se ha vinculado, con la cual se ha tenido una relación. Estos siempre tengamos en cuenta de que siempre van a recaer sobre conductas humanas, puesto que lo que se exige en esta relación es el cumplimiento de un comportamiento por parte de la otra persona. Y finalmente tienen un tiempo limitado, pues estos, como ya les expliqué, nacen para luego morir, porque son fruto de un contrato. Bien, esa ha sido toda la exposición por parte de nuestro tema, el patrimonio. Gracias. Gracias a ustedes.